Bueno, pues buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en cuarentena, que es esta colección que estamos desarrollando aquí en el Instituto Juan de Mariana. Y hoy tenemos con nosotros a un gran amigo de la casa, ¿no? La verdad es que me da mucho gusto presentarle, a Luis Espinosa Bodet, ¿no? Profesor de Economía en la prestigiosa Universidad de San Francisco de Quito, economista, enamorado de la filosofía y escotadista. Ha compaginado su labor docente con una activa carrera como divulgador y comunicador, articulista en diversos medios, destaca, por ejemplo, sus textos escritos para el Instituto Cato, y bueno, como último detalle, pues promocionar y promover su último trabajo escrito, Crónicas del Socialismo del siglo XXI. Bienvenido Luis, ya sabes que esta es tu casa. Encantado, Eduardo. Yo estoy muy feliz de estar en el Juan de Mariana, una casa en la que yo le debo tanto, porque yo desde muy jovencito aprendí muchísimo con los maestros del Juan de Mariana y he crecido muchísimo y creo que es un modelo para muchos. Y creo que el Juan de Mariana no es tan consciente del modelo que es no solo en España, sino para toda América Latina, como es un faro de libertad para muchos amigos de las ideas aquí en América Latina. Muchas gracias, ya sabes. Bueno, si quieres empezamos, ¿no? Y la primera pregunta, pues es una pregunta con los tiempos que corren, pues de naturaleza general, ¿no? Tú has estudiado el populismo. ¿Cómo ves el mundo en este momento? Como he dicho hace brevemente, has sido muy activo, ¿no? Enfrentando el populismo, ¿no? ¿Vamos hacia más populismo? ¿Vamos hacia menos populismo? ¿Cómo ves la situación con esto del COVID? Es muy curioso porque yo creo que dentro de las familias liberales hay una línea de divisoria bastante importante y es aquellos que son pesimistas y aquellos que son optimistas, ¿no? Y creo que esa idea del pesimismo o el optimismo es una línea divisoria no solo entre las familias liberales, sino en las distintas ideologías un poco transversal. Yo me considero profundamente optimista y creo que en el largo plazo es evidente que la evolución de la humanidad, de la civilización, que las ideas de la libertad triunfan y triunfan de largo, ¿no? Y creo que además esta preocupación está un poco en el ambiente. Creo que el libro de Pinker, de Norbert, de Factfulness, son tres libros que han salido últimamente, los tres incidiendo mucho en los grandes logros de nuestra civilización y en que en el medio, en el largo plazo, tenemos que ser optimistas. Y creo que los liberales vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Es decir, constantemente enfadados, constantemente vigilando, esa frase fue importante, ¿no? De el precio de la libertad es su eterna vigilancia, constantemente enfadados, constantemente vigilando, pero a veces nos falta dar un paso atrás, respirar hondo y decir, bueno, no estamos tan mal. Claro que a día de hoy combatimos el chavismo, pero es que hace 50 años era terrorismo. Claro, hombre, es mucho mejor combatir el chavismo que el terrorismo que mataba, ¿no? Ya aunque sea, no estamos ahí. Entonces, claro que a día de hoy queda derechos de igualdad por adquirir, pero es que hace 200 años vivían las sociedades muchísimo más desiguales. Claro que queda muchísimo por adquirir en nuestra democracia, pero es que hace 300 años la democracia era impensable. Así que yo soy profundamente optimista, a pesar de que, claro, mi experiencia habiendo venido a vivir a América Latina, donde vivir a Ecuador con el correísmo, y luego veo reproducir en España con Podemos gran parte de las prácticas, las dialéctica que tenía el correísmo, claro que me preocupa mucho. Pero en el fondo tengo una gran esperanza en nuestra civilización y en la civilización que al final acaba sobresaliendo. ¿Qué te parece? Hay un debate que es un debate súper interesante, ¿no? Que ha aparecido en revistas de prestigio como Foreign Affairs, en un montón de sitios, ¿no? Y que implica una cuestión de libertad, ¿no? Siendo optimistas y comprando pues esa línea argumental de los autores que has dicho, ¿no? Norbert, Rosling, Pinker, Ridley, o sea, hay un montón ahí que afortunadamente hay muchos. Sí, Y curiosamente, contrapuesto a cierto liberalismo que cree que lo de Hayek de Camino de Servidumbre era un pronóstico, cuando lo de Hayek Camino de Servidumbre fue una advertencia. Y la realidad es que yo, que me considero también muy hayekiano, tengo que decir en público en voz alta, no se cumplió el Camino de Servidumbre, porque no era parte de lo que Hayek decía de que se iba a cumplir. Simplemente estamos en un mundo mucho más libre del que vivía Hayek en su momento, que la advertencia sigue siendo presente porque ese peligro está ahí. Pero parece que muchos liberales creen que la advertencia de Hayek fue un pronóstico y que ahora vivimos en un mundo menos libre que el anterior.
Yo no creo que eso sea así. Por ahí va la pregunta, ¿no? Esto del COVID, pues literalmente por motivos sanitarios, la libertad de reunión ha sido restringida, la libertad de movimiento ha sido restringida, en algunos países incluso, lo sabes bien, en España hemos tenido problemas con la libertad de expresión, tenemos problemas a la hora de proteger nuestra libertad de expresión, cuestiones como la privacidad, opiniones en redes, todo este tipo de cosas están en riesgo. ¿Es el COVID una ventana de oportunidad para los liberticidas? ¿Está siendo instrumentalizado el COVID como una ventana de oportunidad para los liberticidas, un poco utilizando esa lógica de crisis and Leviathan, ¿no? Que las crisis sirven para aprovechar y construir más Estado? Primero, me encanta porque conocer a Eduardo siempre acaba diciendo crisis de oportunidad de Overton es tu frase favorita y yo la he aprendido de ti y me encanta que la digas, porque si no, no serías tú, esa es tu frase. Yo sí estoy completamente de acuerdo en que las crisis como la que estamos viviendo sí que es una ventana de oportunidad para el Leviatán y sí que es verdad que hemos retrocedido en las libertades en este 2020 y por eso creo que esta entrevista a junio de 2020, donde yo sigo reafirmando mi profundo optimismo y confianza en la libertad en el medio plazo, es en este momento de oscuridad y donde nos vemos atacados y es en este momento donde es más difícil ver el futuro optimista, donde creo que tiene más importancia alzar esta llama y decir que ahora estamos pasando un momento muy negativo para la libertad, pero que en el medio y en el largo plazo acabaremos triunfando seguro. Y es cierto que lo que estamos viviendo de las atribuciones de los estados de restricción de la libertad de movimiento, de restricción de la libertad de información, de restricción de la libertad de opinión, o lo que es todavía más inquietante para mí, que es esta cierta idea de la tecnocracia, de que los expertos nos van a mandar para hacer lo que tú tienes que hacer porque por tu sanidad, que el argumento sanitario tiene también una larguísima historia en las tiranías, por tu sanidad te vamos a proteger. Es cierto que ese argumento y que esas ideas están calando y son muy peligrosas, pero, y también es cierto que los triunfos dentro de los distintos países o distintas democracias del mundo no están favoreciendo, no ya pensadores o partidos liberales, sino sin ni siquiera dentro de un cierto consenso socialdemócrata de estructura de burguesía liberal, que para mí es el paso previo de la defensa del liberalismo, la estructura de una democracia burguesa liberal, que luego ya podemos avanzar dentro de este marco hacia más liberalismo. Ni siquiera estamos viendo triunfo de ese tipo de partidos, sino de los contrarios. Pero aún así, el problema es que yo estoy convencido, y esto para un politólogo puede ser conflictivo, de que en el fondo Fukuyama tenía razón. Y yo soy más fukuyamista que Fukuyama, cuando digo que no hay alternativa a la democracia liberal burguesa. Es decir, no veo que los que nos quieran restringir tienen las libertades, tienen realmente un proyecto que sea factible, viable o real. En este sentido, son un ideal platónico, pero que en el fondo es su idea de cómo creen que debería ser el mundo, pero no se corresponde en nada con cómo es el mundo. Y a mí eso siempre me hace gozar de mucho optimismo. Es decir, ok, ahora estamos encerrados 2 meses, pero ¿cuál es la alternativa? Aunque haya un rebrote de la pandemia, de repente vamos a estar encerrados 2 años. Es decir, ¿alguien cree que eso es factible, real, hacible, no? Entonces, como no tienen alternativa a esta democracia liberal burguesa de convivencia, o su alternativa es la destrucción, es tirar piedras, es la revolución, pero no hay nada mucho más allá por ningún parte de los enemigos de nuestra civilización, sea una cierta izquierda radical utopista, sea unos ciertos talibanes musulmanes, sea un cierto... Como no hay mucho más, al final tendremos que acabar triunfando. Tú has sido gran defensor en todas tus intervenciones de, por ejemplo, el libre comercio, defensa de la Alianza del Pacífico y todo este tipo de cosas. Hay un renacer del nacionalismo económico, hay, digamos, un proceso que afectará al comercio tal y como lo entendemos. Hoy, por ejemplo, había noticias de relocalización de empresas en Europa respecto a China y cosas así. ¿Cómo ves, tú que siempre has sido un gran defensor, nosotros, yo creo firmemente en el libre comercio, en los mercados abiertos, ¿cómo ves esa situación del libre comercio con esta crisis actualmente?
Es curioso porque en la defensa del libre comercio curiosamente, es una batalla sobradamente ganada que hay que seguir dando. ¿Y por qué digo sobradamente ganada? Porque la defensa del libre comercio la podemos hacer desde la teoría, es decir, intentando justificar por qué el libre comercio favorece a ambas partes, que es algo que a nivel de economistas hay un consenso prácticamente generalizado. Y cuando digo prácticamente generalizado, incluso aquellos que son de izquierdas y que supone que podría estar, como Krugman, ganó el premio Nobel por teorías que defendían el libre comercio, o incluso aquellos que pueden no estar, como este autor, Chan, el coreano, que es un autor no tan reconocido, que es el único que está más bien en contra del libre comercio, el más conocido está en contra del libre comercio, también es el libre comercio sí, pero, es decir, el argumento central es un sí, luego ya podemos entrar en los peros, y a nivel práctico es apabullante el crecimiento económico que hemos tenido y a nivel práctico es apabullante el nivel de imbricación de las economías internacionales que hemos llegado a tener y el nivel de triunfo del libre comercio. Es decir, nuestra época es la época triunfal del libre comercio. Es decir, la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad del siglo XXI ha sido increíble el número de mercancías, todas esas gráficas se pueden ver y eso es lo que ha permitido pues bajada de costes, calidad de vida y todo eso. Entonces, lo sorprendente es que aún así todavía haya políticos o retórica que lo diga. Pero curiosamente, podemos coger, sí, porque esta retórica es antiliberal, o sea, es puramente, creo que una de las características del liberalismo es que el liberalismo es pro libre comercio y pro globalista frente al conservadurismo que debe ser pro localista o a cierta izquierda que es anti libre comercio. Pero al final, si uno coge las declaraciones de Trump y la realidad de lo que Trump efectivamente hizo, las declaraciones eran muy anti libre comercio, pero la realidad no lo ha sido tanto. Y no lo ha sido tanto porque sabemos perfectamente que estar contra el libre comercio es dispararse al pie. Es decir, es atentar contra el bienestar de tus propios ciudadanos y por tanto no está. Y a mí me parece sorprendente, viviendo en América Latina, de lo que casi siempre estamos escuchando las noticias negativas, como digo, me parece importante ver el medio plazo del optimismo. La Alianza del Pacífico es increíble lo que ha logrado en los pocos años que llevan, una década, ha logrado eliminar gran parte de los aranceles, más del 90%, entre 4 países, ha logrado establecer alianzas comerciales como bloque con otros muchos países del sudeste asiático, es decir, está, a pesar de que nosotros tendemos a ver como, el libre comercio, bueno, es que la realidad y la teoría está ganando apabullantemente. Y los agoreros que dicen, no, va a haber, por cierto, tampoco me gusta nada la palabra, no, porque decían deslocalización, no, siempre es una localización, siempre hay una localidad donde se localiza, no es que cuando se deslocaliza parece que desaparece en el éter, no, se deslocaliza de tu país que tiene unas leyes laborales, unas leyes fiscales, unas leyes productivas absolutamente nefastas y se localiza en otro país que tiene más ventaja comparativa, desde David Ricardo tenemos el concepto que sirve para eso. Así que, a pesar de que ahora los agoreros nos digan que va a cambiar todo esto, la realidad es que es un proceso tan eficiente, tan lógico y tan sólido intelectualmente que me parece muy difícil que veamos una reversión real en el corto o en el medio plazo. Ojalá sobreviva, ojalá sobreviva y se profundice. Comentabas de la democracia liberal burguesa, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Es un tema que tiene que ver con valores, ¿no? Y con la gran pregunta, ¿no? ¿Puede un sistema liberal democrático que respete el pluralismo, ¿no? Existente en toda sociedad compleja, sobrevivir sin gente que se crea que esa forma es la mejor, sin gente que se crea que tiene que haber alternancia, sin gente que se crea que hay líneas rojas que no se pueden cruzar? Claro, los valores... Tú eres un gran defensor de la obra de Drake McCloskey, un gran fan. Los valores van antes de las instituciones y cómo está la situación de los valores en la actualidad, ¿no? Porque cuando uno ve encuestas de opinión, que es una cosa bastante dramática, ¿no? Lo que se puede observar es que el sistema liberal democrático está pasando por mala salud. O sea, la gente desconfía profundamente de las instituciones, desconfía de las élites políticas. Al final, esos valores tienen que tener una relación con las élites y una interacción con las élites. ¿Cuál es tu visión a día de hoy?
Vamos a ver, a mí me parece que una de las preguntas yo la pongo como premisa y es, yo estoy convencido de que los valores son previos a las instituciones y que los valores son lo constitutivo de nuestras sociedades y que los valores son lo constitutivo de la convivencia. Es decir, si no tenemos ese marco conceptual común, ese horizonte de valores comunes, esas ideas comunes, eso es lo que nos configura como sociedad, los valores, que luego se transforman en una serie de instituciones que permiten la convivencia democrática plural. Pero si no creemos que el otro tiene derecho a la convivencia democrática plural, no tiene ningún sentido ninguna institución que lo intente respetar porque no se va a atentar y si no hay unos valores, no hay nada. Y a mí me parece que nosotros, incluido yo mismo o ciertos liberales, nos hemos permitido jugar o soñar con una democracia mejor y en ese camino hemos criticado mucho lo que teníamos y solo cuando vemos un poco más cerca la posibilidad de perderlo, valoramos lo que tenemos. A ver si me explico. Yo, como joven liberal, cuando era más joven y más liberal, criticaba mucho el consenso socialdemócrata. Pero claro, ahora veo que la alternativa al consenso socialdemócrata puede que no sea un mundo donde se respeten más las libertades individuales, sino un mundo donde se respeten mucho menos. Por tanto, ahora quizás es como, cuidado, que a lo mejor esto tenía un cierto valor. Alguno dirá, ¿te estás convirtiendo de joven liberal a viejo conservador? Bueno, acepto la crítica incluso. Lo que quiero decir en este caso es, claro que la democracia se está viendo, la democracia liberal, de hecho, está teniendo tanto éxito. Es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial son 70 años de incremento de la democracia y de convivencia pacífica. Está teniendo tanto éxito que evidentemente es tiempo de pensar en mejores maneras. Y eso nos lleva a una crítica profunda. Y a mí me parece que uno de los problemas fundamentales de nuestro tiempo es esa falta de optimismo. Es decir, hemos educado la educación, tenemos una educación ingenieril en que se plantea a los alumnos el mundo como un problema a resolver y no como una realidad a entender. Y cuando se plantea a los alumnos el mundo como un problema a resolver, cuando se convienen al adulto, se creen que hay soluciones fáciles a los problemas difíciles, porque en el libro de texto les salía que se podía resolver los problemas del mundo y no comprender la complejidad del mundo, que yo creo que debería ser el objetivo de la educación. Pero hemos visto incluso en las ciencias humanas esa educación ingenieril como el mundo como un problema a resolver, no como la admiración por la obra creada. Y eso nos ha llevado a una crítica constante al mundo en el que vivimos. Una crítica de la que más se ha sumado ciertos marxistas o antisistema que realmente, de raíz marxista, que realmente quieren destruir el mundo en el que vivimos porque ellos son utópicos platónicos y creen que va a venir un mundo mejor. Y a mí me preocupa mucho. Entonces, me he visto a mí mismo en la posición de defender la realidad de la democracia burguesa. Imperfecta, por supuesto. Perfectible, por supuesto. Pero en la que vivimos. Y la alternativa me da muchísimo miedo. Y yo sí que creo que eso es un juego que nos podemos permitir porque vivimos en una sociedad liberal burguesa. Entonces nos podemos permitir criticarla y nos podemos permitir pensar en ensayar cosas distintas. Y me parece un ejercicio maravilloso. Y sé que hay muchos autores liberales pensando en alternativas que me parecen súper interesantes, pero siempre y cuando no perdamos las libertades y lo que tenemos hasta ahora. Y yo creo que hay mucho ruido, pero como digo, hay poca alternativa real. Por tanto, creo que ese ruido se va a quedar en la nada. Y creo que en el medio plazo los países tienden a revertir este tipo de caminos. Y alguien me dirá, ya, pero Cuba sigue allí y Venezuela lleva 20 años en un camino de destrucción. Sí, pero son excepciones a la regla. La regla es que cada vez en el mundo hay más democracia, más libertad, más comercio, más respeto a las libertades, más no democracia burguesa, aunque ciertas élites, en cierto modo aburridas, en cierto modo decadentes, en el sentido de eso, ciertas élites universitarias de ciertos países occidentales las estén criticando constantemente. ¿Cómo ves en ese sentido América Latina, ¿no? Tanto tú como yo queremos mucho esa región, nos ha dado muchísimas cosas, esa región, muchísimas cosas. Nos han ayudado, nos han hecho crecer, nos han mejorado como profesionales, o sea,
yo estoy muy agradecido a Guatemala, a Centroamérica, y imagino que tú pues lo mismo, ¿no? Como Ecuador. Y la cosa es, ¿cómo ves la situación ahí? Porque también ahí concretamente hay muchas Américas Latinas a día de Eso. hoy, ¿no? A mí, yo recuerdo a los 3 meses de haber llegado a vivir a América Latina que le hice una pregunta a mis amigos si era, ¿existe América Latina? Ellos me preguntaron mucho, y yo, viviendo en América Latina, dudo mucho de que exista América Latina como unidad de sentido, bueno, no voy a utilizar unidad de sentido universal, pero como unidad o coherencia completa. Es decir, creo que hay muchas Américas Latinas, hay muchos modelos dentro de América Latina, creo que hay muchas realidades dentro de América Latina. Creo que Europa como concepto existe desde hace mucho, pero creo que la Europa que nosotros conocemos es una Europa, la frase no es mía, pero es la Europa de Erasmus y Ryanair, es decir, es una Europa en la que casi todos los europeos de clase media conocemos otras regiones de Europa, hemos viajado, nos hemos interactuado mucho más, algo que a pesar de que en América Latina tengamos el mismo lenguaje, no ocurre porque todavía no hay esos vuelos baratos, es decir, la América Latina como concepto pasa por Miami, todavía pasa por Miami como concepto y eso es distinto. Entonces, la primera pregunta es si existe América Latina. La segunda pregunta es, ¿cómo veo América Latina? Pues como creo que ha estado casi siempre en su historia, avanzando a base de trompicones, avanzando a base de para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Si vemos el 2020 a día de hoy, es muchísimo mejor que el año 2000 y es muchísimo mejor que el año 1980 y es muchísimo mejor que el año 1960. Es decir, evidentemente hay un avance en libertades, hay un avance en democracia, hay un avance en Estado de Derecho. Queda muchísimo por avanzar, no lo niego ni un ápice, queda muchísimo por avanzar. Quizás lo sorprendente es que queda muchísimo por avanzar para profundizar en el modelo, no como ciertas críticas o teorías a las teorías de las élites académicas e intelectuales de América Latina que creen que queda muchísimo por avanzar, creyendo que hay que hacer lo que hay que hacer en Estados Unidos y mirando los problemas de Estados Unidos. No, hay que avanzar en lo que hace falta aquí. Estado de Derecho, seguridad jurídica, libertades individuales, profundización de la democracia, estructura de partidos que permita articular una democracia, otra cosa en la que he cambiado de opinión. Evidentemente la estructura de partidos es muy criticable, pero da mucha estabilidad a una democracia. La alternativa a una democracia sin estructura de partidos se parece mucho más al populismo. La estructura de partidos también me parece que refuerza en los conceptos y me parece que queda mucho para avanzar, pero evidentemente en el medio plazo, ya digo, la Alianza del Pacífico ha hecho grandísimos logros y América Latina, no sé cómo decir esto, pero para gran parte de los españoles que nos puedan estar escuchando, lo que ellos creen que es América Latina, que es lo que nos llega por las noticias y lo que tú y yo estamos viviendo en América Latina es muy distinto a una cierta idea generalizada de América Latina como siempre pobre y necesitada. No, América Latina es un continente vibrante, a mí es algo que me encanta, joven, es algo que también lo distingue mucho de vivir en España o en Europa, vibrante, joven, con proyectos e ilusión. En América Latina no noto ese hastío con nuestra civilización, que como decía es un lujo de ciertas élites intelectuales de Europa o Estados Unidos, pero aquí no, porque aquí la gente es joven y tiene ilusión y proyectos y se está pensando en hacer. Evidentemente, esta convulsión permanente, también hay una convulsión permanente, una noticia permanente, pero esa convulsión, ese cambio agitado al medio y a largo plazo es un cambio mejor. Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo ves España? ¿Cómo ves esta España que también queremos tanto, hombre? Que creo que España... está en una situación complicada, está en una situación muy difícil a día de hoy, independientemente de la crisis sanitaria, que es gravísima, hay una crisis social y hay una crisis política y económica. ¿Qué opinión te merece? Si ves similitudes con lo que ya te tocó vivir con Correa, el otro día tuve la oportunidad de discutir un trabajo fantástico coordinado por el profesor Manuel Alcántara que habla de los orígenes latinoamericanos de Podemos, ¿no? Entonces... Muchísimo y bueno, Manuel Alcántara además es buen amigo de Ecuador, trabaja aquí en Ecuador también, así que sé que lo debe conocer bien. Es un gran trabajo. ¿Qué opinas entonces? ¿Por dónde vamos? Vamos a ver, a mí me sorprende mucho porque hace 20 años creo que a cualquiera nos hubiese preguntado y estaríamos hablando de la europeización de América Latina. Y estamos viviendo la latinoamericanización de Europa. Estamos viviendo, o de Estados Unidos, estamos viviendo que las estructuras mentales y políticas de América Latina
se están trasladando a Europa y no era al revés como muchos pensábamos que iba a ocurrir. Y es bastante sorprendente este movimiento, desde luego para mí es sorprendente y es algo que me tiene que hacer llegar a pensar. Y a mí me parece muy llamativo porque, como tú bien decías, para mí es muy evidente, habiendo vivido en Ecuador el auge del correísmo, ver en Podemos exactamente el mismo discurso, exactamente las mismas ideas. De hecho, es que utilizan las mismas palabras. Ahora están hablando de lawfare y ese es un concepto que nace aquí en Argentina y ahora lo están trasladando. Es decir, los mismos conceptos, las mismas ideas, las mismas técnicas las estoy viendo por uno y otro lado. Sin embargo, también quiero decir otra cosa, otra vez en mi optimismo permanente, y es la institucionalidad, esa palabra tan complicada y difícil de definir, pero la institucionalidad europea no es la institucionalidad latinoamericana. Y por eso la capacidad de hacer daño de estos líderes o de estos movimientos en América Latina es muchísimo más que la capacidad de hacer daño que pueden tener en Europa. Ya muchos decían que cuando llegó Trump, muchos se llevaron las manos a la cabeza y parecía que era el desastre, pero al final la institucionalidad norteamericana ha sobrevivido y de largo a Trump. Así que, evidentemente, en esa dicotomía ha aguantado mucho más por el otro lado. A mí, la posición de España me preocupa por algunos temas. Primero, por el guerra civilismo renovado. Segundo, por la ausencia de un proyecto ilusionante común. A mí eso me llama mucho la atención y creo que gran parte del triunfo del nacionalismo catalán tiene que ver con la ausencia, porque ellos prometen un proyecto ilusionante común a los jóvenes catalanes y en España, como digo, ese cierto hastío de haber llegado a una cierta buena situación ha producido que yo note una ausencia de proyecto ilusionante común. Yo mismo cumplí 18 años en el 2000, que fue la llegada de Europa, de España a la Unión Europea y la incorporación al euro. Y yo recuerdo la ilusión generacional, no solo personal, sino generacional, colectiva, con la que vivimos que España era europea. De hecho, puedo contar como anécdota que yo estuve ese mismo enero en el aeropuerto recibiendo a mi hermano que había estado fuera y ponía "ya somos europeos". Recibiendo a mi hermano ya como, te fuiste a un país, pero llegaste a un país que ya es europeo, estamos felices de ser europeos. Ese proyecto ilusionante común yo lo noto completamente ausente ahora mismo en la sociedad española, que sí que la noto una sociedad en cierto modo envejecida. Es curioso ver la televisión española que constantemente tiene programas de retroceso, de añoranza, de qué pasó con, de películas clásicas, un proceso constante, y me falta, que es lo contrario que tiene Ecuador o que tiene América Latina, ese proyecto ilusionante a futuro. Y ahí es donde yo noto gran parte de los problemas, porque en ese hastío es donde se produce la crítica y en esa crítica a los valores fundamentales es donde se puede menoscabar los principios que nos han llevado hacia la situación en la que estamos. Así que sí que estoy preocupado. Creo, sin embargo, que ocurren cosas distintas, que ocurren cosas esperanzadoras. Creo que sí que está habiendo una cierta reacción de una cierta clase media, la importancia de la clase media, de la burguesía como concepto y como el motor o el motor de un país. Sí que creo que hay una cierta reacción de una cierta clase media española que sí que está reaccionando ante esto. Y también quiero decir que el peligro, yo sí que lo digo claramente, a mí Podemos me da mucho miedo porque son muy peligrosos, porque tienen ideas muy negativas. El peligro de Podemos nunca fue que ganasen una mayoría absoluta, nunca fue que ganasen al 50% de los votos. Esto no fue como ocurrió en Grecia. E incluso cuando llegaron al poder, como ocurrió en Grecia, llegaron a tener, Syriza tuvo que dar marcha atrás en casi todo lo que dijo y luego tuvo que comportarse dentro del marco institucional. Así que me preocupa más por las ideas o por el largo plazo que por el daño que realmente puede hacer un corto, que es malo, pero no creo que sea nefasto. Desde tu punto de vista, y ya para ir acabando como pregunta de cierre y tal, después de esta tertulia de media hora súper agradable, ¿qué rol nos toca a los liberales, ¿no? O sea, esos jóvenes que están en SFL intentando cambiar la realidad que les toca vivir, desplazando efectivamente el centro hacia la libertad, pues los que somos de mediana edad y que también seguimos en la batalla, en las aulas, en think tanks, desde tu punto de vista, ¿qué agenda debemos de tener ahora? ¿Qué acciones sacar adelante? Porque efectivamente, y como decías citando a McCloskey, tenemos que influir en los sistemas de creencias y en la estructura de valores de la gente, ¿no? Parece que eso es un punto pues
obligatorio de la agenda y que además está en riesgo y que hay que atacar. ¿Alguna cosa más? ¿Qué opiniones tienes al respecto? Bueno, en primer lugar, me lamento que yo hablo mucho y hablo muy apasionadamente y me hubiese gustado que hubiese sido más tertulia porque yo aprendo mucho de ti, así que me encanta escucharte. Sobre qué debemos hacer los liberales, yo creo que el primer principio liberal es no decirle a los demás lo que deberían hacer, ¿no? O sea, es decir, creo que cada uno puede hacer lo que más o menos pueda o más o menos quiera. Creo que los liberales somos yo creo que también reivindico mucho el derecho a no preocuparte por la política o el derecho a vivir tu vida sin preocuparte por la política. Creo que eso es un gran privilegio de una sociedad desarrollada. Pero sí que creo que hay algunos que tenemos una inquietud pública, una inquietud política y nos inquieta entender el mundo en el que vivimos y contribuir a un mundo mejor. Algunos lo hacen investigando en química y otros intentando que las estructuras sociales en las que vivamos sean más libres y permitan más desarrollar a cada uno nuestro proyecto vital. Y creo que a los que nos preocupa este tipo de cosas y dentro del mundo del liberalismo, creo que en los liberales nos falta dos cosas. Primero, ver un poco de perspectiva. Como te digo, el optimismo constantemente. Es decir, el Juan de Mariana no lleva allí toda la vida de Dios, ni lleva allí desde la transición española. Juan de Mariana, tú me lo dirás mejor, pero hoy cumple 15 años, ¿no? Más o menos. Así es, en 2005 nació. 15 años, no es más. Y ahora un adolescente con muchas ganas. Eso es, y ahora, porque los jóvenes lo dan como que ha estado ahí siempre, que era una institución permanente, ¿no? El Juan de Mariana se ha construido en el camino, se ha llegado, y no solo Juan de Mariana, sino todas las otras fundaciones liberales que hay en España, que ahora hay muchas y muy variadas. Creo que el mundo de youtubers, por ejemplo, es apabullante la labor que están haciendo en transmitir las ideas de la libertad. Creo que aquellos que están en Twitter, ese debate público, más o menos agrio, más o menos fructífero, pero que a día de hoy el ágora de nuestra sociedad es Twitter o Facebook. Creo que en Twitter hay muchos jóvenes haciendo mucho y si me preguntas cómo veo a los liberales, yo veo con mucha más fuerza, argumentos intelectuales de lo que estamos. Quizás, y lo digo yo a nivel personal, me enfrento a esta crisis y a esta situación y digo, chuta, ojalá hubiese leído más a Aristóteles, que me hubiese permitido tener mejores claves para entender el presente, ojalá hubiese leído más a Hayek, es decir, me veo que me gustaría haber trabajado más para tener más armas intelectuales, pero sí creo que el liberalismo actual es un liberalismo en España y en América Latina con muchas ganas, con mucha formación y con mucha ilusión. Con nuestras troyas internas, como siempre ha sido así, porque también quiero advertir a los jóvenes liberales que ahora ven que hay una extensión de liberprogres y luego hay otra extensión de liberconservadores. Bueno, la historia del liberalismo ha sido exactamente así desde el siglo XIX a poner, pero mucho antes, desde la Escuela de Salamanca ya tenían ese tipo de excisiones y ahora en el largo plazo, en perspectiva, podríamos decir liberales pobres. Yo he estado en partidos políticos liberales, he estado en partidos europeos liberales, he vivido todas estas excisiones, todos esos problemas y lo que quiero decir es, en primer lugar, no al desaliento, es decir, sí a largo plazo. En segundo lugar, no a una cierta radicalidad. El liberal también es liberal en las formas, también es muy importante reconocer que el otro puede tener sentido, puede tener razón. Yo pienso exactamente lo contrario de lo que pueda decir Pablo Iglesias o Irene Montero, pero no caer en el insulto o en la chanza permanente. Pero también estar seguro de lo que decimos y para eso lo que hay que hacer es leer mucho. Es que ser liberal muchos somos liberales por naturaleza, es decir, nos sale saber, pero luego ser liberal requiere un cierto, defender las ideas de la libertad requiere tiempo, esfuerzo, lecturas y trabajo que también son muy enriquecedoras y queremos mucho hacer. Así que no es lo que yo anime a hacer, simplemente otra vez, quizás vamos a terminar esta charla, creo que la podríamos titular algo así como optimismo, un cierto optimismo liberal, porque estoy siendo optimista en casi todo y me parece que es importante ser optimista precisamente ahora, cuanto más oscura se ve la situación, pero a los jóvenes liberales les quiero decir, estamos mucho mejor ahora a nivel de liberales conseguidas, a nivel de lo que estamos, y estamos mucho más agrupados y formados como liberales de lo que hemos estado nunca. Yo creo que es un momento bonito para el liberalismo y además quiero decir que los grandes líderes intelectuales del liberalismo tenemos la suerte de tener a muchos vivos produciendo obra magnífica. Sánchez Dragó no creo que se considere liberal, pero su Twitter está siendo una fuente intelectual increíble. El maestro Escotado, que está ya
mayor, pero sigue dando la batalla de las ideas. Tenemos a Juan Ramón Rayo, que creo que es uno de los grandes genios de la economía, le tenemos dando clases de economía, tenemos al maestro Huerta de Soto en España, tenemos Federico Jiménez Los Santos con el libro contra el comunismo en España, tenemos al Juan de Mariana, contigo, con María Blanco, con Paco Capella, con todos los autores de la teoría monetaria, que en España está haciendo teoría monetaria apasionante, Dani Fernández desde Guatemala. Eso solo en el mundo en España o en el mundo en español, porque ya en América Latina tenemos autores intelectuales de primera plana y en Estados Unidos tenemos a Peter Botke McCloskey, mi admiradísima, produciendo intelectualmente. ¡Wow! ¡Wow! Todo lo que está formando el liberalismo actual y todas las ideas que estamos produciendo. De hecho, para mí el estrés es que no se puede leer todo lo que publica tanto genio en tan poco tiempo. Es que no da tiempo, porque se está produciendo, yo más bien veo que el volumen de producción intelectual del liberalismo en España, en América Latina y en Estados Unidos es apabullante. Pues no sé cuántos profesores me he dejado por el camino. No, a muchos amigos, que además tenemos la suerte de ser amigos de ellos. Pero además, en su inmensa mayor parte son gente encantadora. Tengo la suerte de conocer a muchos de ellos y son gente encantadora. Encantadora. Sí. Según ibas hablando, me venía a la mente el profesor Rodríguez Brown. El profesor Rodríguez Brown, por supuesto, el profesor Bastos, por supuesto. Bastos, claro. En América Latina pues está Alfredo Bular, Enrique Gersi. Pues Walter Castro, los argentinos, los Kachanowski, Iván Rabel. Sí. Afortunadamente, el liberalismo en habla hispana disfruta de una buena salud. Y la idea es seguir cultivándolo a través del activismo, a través de, como bien decías, el esfuerzo intelectual, porque esto es un esfuerzo que no cesa nunca, y la verdad tener ganas, ¿no? Sí, porque... Y quizás frente al avance de los antiliberales, no solo nos queda tener ganas, ilusión, esperanza, sino ¿qué alternativa nos queda? ¿Ceder? ¿Callar? Es que el precio de callar es demasiado alto para muchos. Así que, pues claro, hay que seguir. Y es precioso y enriquecedor hacerlo. Hay que seguir. Pues, Luis, ¿qué decir? Muchas gracias por esta entrevista, por esta tertulia. Ha sido un placer. Y la próxima vez que andes por Madrid, que es tu casa, pues te vienes al Juan de Mariana y hacemos una conferencia a la vieja usanza, ¿no? Porque está bien esto de las videoconferencias y de las entrevistas. Exacto, pero hay que volver a retocar eso. Un abrazo, saludarse bien, ir a cenar después. Ojalá podamos volver a eso en el menor tiempo posible. Muchas gracias por todo, Luis, y un fuerte abrazo hasta el Ecuador. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo a todos.